pero vamos a entrar para los que vinieron al servicio. Queremos leer, después de saludar a todos los que no habíamos saludado, queremos leer la porción que nos va a servir de base y orar por las peticiones. Primero vamos a orar por las peticiones. Levante sus manos al Señor. Todo el que tiene necesidades va a pedirlas al Señor mismo. Esperamos que en el curso del servicio entre la transmisión o algún arreglo. Gloria a Dios. Bendición para los que vienen, ¿verdad? A veces no hay transmisión. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de adorarte, alabarte y oír tu palabra. Repártela en esta mañana de acuerdo a tus promesas. Bendice al necesitado, al enfermo, al peticionario de tu pueblo en el nombre de Jesús. Pon tu mano para que abra vía en los obstáculos para hacer difundida tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado iniciando, además de invitarle para esta noche el Santa Cena, la preparación para los días finales. Y tengo abierto acá en San Mateo 5, San Mateo capítulo, vamos a ver, 3, el 3 y vamos a leer después en el Mateo capítulo 13. El Señor bendiga los aportadores alegres y los peticionarios que ya oramos. En el pasaje de Mateo 3, 10, es la anunciación del reino de parte de Juan el Bautista para decir que tiene que prepararse el camino al reino. Pero la parte que me interesa, ahí está toda la historia de la introducción del reino. Y entonces dice el verso, la parte 12 que me interesa, en donde dice, aventará su era, su aventador, y aventará su era, y allegará su trigo. Bueno, solo esa parte nos interesa de ahí. Pero de Mateo 13, verso 30, en donde se habla de arrancar la cizaña, pero me interesa la parte donde dice, más juntad el trigo. Juntad el trigo. Entonces unimos las dos porciones, aventará su era y luego juntará su trigo. Amén. Aventará su era y juntará su trigo. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, lo que vamos a ver esta mañana, en lo que el tiempo nos permita, es primero que el Señor tiene un programa que desarrollar a través de los fines de los siglos. Más bien lo va a concluir. Nosotros somos la generación que nos han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, vamos a vivir los acontecimientos finales. No le ha tocado a otra generación porque ellos ya están con el Señor. Nos ha tocado a nosotros vivir estos días. Dice que muchos profetas y muchos siervos de Dios, reyes inclusive, desearon vivir estos días y no lo vivieron, pero nos ha tocado a nosotros. Ahora que desde hace 2000 años se delineó el programa del final de los siglos, usted sabe que desde la cruz de Cristo son los tiempos del final, pero hay tiempos del final que son principio del final y luego los del final, pues estamos hablando de los del final. Entonces quiere decir que el Señor está ahora juntando su trigo, porque el aventador lo trajo desde hace 2000 años. Quiere decir que desde hace 2000 años
está trabajando con su era, con su labranza. Pero hace 2000 años, la labranza de Dios, lo que aquí llama su era, no se ha resuelto todos los problemas. La era del Señor estaba completamente descortezada, estaba arruinada. Por eso fue la profecía de Joel: va a venir una restauración en que se va a volver a tratar para devolver el trigo, la palabra, para devolver el aceite, la unción del Espíritu, y para volver con el vino, o sea, el gozo en la adoración y la alabanza. Pero usted sabe que eso fue desde Pentecostés para acá, fue desoído. Y Pentecostés fue una fiesta que pocas veces se repitió y luego se desapareció de la era del Señor, a tal grado que hasta 1900 para acá volvió a surgir. O sea que hasta ahora, en los fines de los siglos, de los tiempos, el Señor está restaurando el aceite otra vez. El trigo se ha venido, la palabra se ha venido renovando desde que hubo líderes que Dios levantó para restaurar a la verdad la iglesia que estaba perdiendo el camino. Luego el aceite, pero falta, y estamos viéndolo ya, el vino. Esa restauración concuerda exactamente con las palabras de Juan. Dice que Él os bautizará, capítulo 3, Mateo, verso 11, con Espíritu Santo y en fuego. Eso ya está haciéndolo. Y ya estamos viendo una profusión de bautismos del Espíritu Santo en distintos lugares de la era del Señor. Pero por todos lados. Son centenares, diríamos miles, que están siendo llenados con el Espíritu Santo. Pero ahora viene la era, en la era viene el Señor con aventador. Ya el aventador es una limpieza del trigo. Pero quiero que lo note, limpieza del trigo, no de la cizaña, ni tampoco del mundo, sino limpieza del trigo en su era. Él no se está poniendo con el mundo ahora, Él no se está manifestando al mundo, sino a su era, a su labranza, a su pueblo. ¿Para qué? Para llenarlo del Espíritu. Pero llenado del Espíritu, lo va a llevar a que se allegue el trigo en su alfolí, porque va a quemar el resto. Va a quemar la paja. Verso 12. Va a quemar la paja. No quiere paja en su era, pero quiere trigo. Entonces, como quiere trigo, yo quisiera que me prestara toda la atención posible, porque son bases para lo que viene de enseñanza después. Ese trigo que él quiere no está limpio del todo. Hay tinieblas de adentro, que el Señor les dijo de los suyos. Lo que en vosotros hay parecen tinieblas. Entonces tiene que quitar eso. Pero eso no lo va a quitar un ministerio humano. Eso no lo va a quitar la iglesia. Lo va a quitar el Señor por medio del aventador. Es aquello de zaranda. El aventador es tirar el trigo hacia arriba para que vuelva a caer el trigo, pero se vaya la paja, el tamo. Amén.
Bueno, pues ese proceso lo va a llevar a cabo el Señor descendiendo, nótelo bien, a su era. Ahora, ¿cómo lo va a hacer en estos días finales? No estamos hablando de la tribulación ni de la parucía, no, todavía no. Estamos hablando de la preparación de la era para entrar en los acontecimientos de la última semana, la 70 de Daniel. Entonces, olvídese, no es la 70 semana todavía, ni lo que está pasando en el Medio Oriente es la 70 semana de Daniel. No es. Eso no es el Armagedón, por ejemplo. Eso no son ni siquiera las últimas batallas humanas frente al Señor, no. Esos son todavía los preliminares. Pero no nos vamos a ocupar de eso será más adelante. Nos vamos a ocupar de qué va a suceder con la era ahora. La era de Él. También olvide un poquito qué le va a pasar al mundo. Esos son asuntos de guerra y de economía y de todo lo que usted quiera, pero lo vamos a dejar también un ratito por un lado para ver qué va a pasar con la familia de Dios. A usted le interesa, y es cierto, tiene que interesarle primero su casa que las otras casas, ¿verdad? ¿O no? ¿No está primero por su casa? Sí. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Bueno, como va a haber aventador, entonces no va a ser placer lo que viene. Como es aventador, no va a ser solo alegría. Va a haber golpe, va a haber apretura. Yo estoy hablando de la era. El trigo no se limpia sin que haya zaranda. Es algo así como le dijo el Señor, y fíjese bien en ese detalle, a Pedro. Pedro, os han pedido para zaranda. Fíjese bien, no es solo a Pedro. Os han pedido para zaranda. Y luego le agregó, ahora que yo voy a rogar que él era un líder, no falte. Fíjese bien, ¿por qué no dijo, yo voy a rogar para que la fe de los que van a ser zarandeados no falte? No, la tuya, Pedro. Para que una vez zarandeado y victorioso, puedas ayudar a los demás de la zaranda. Entonces va a haber una restauración de ministerios. Pero los ministerios van a ser los primeros zarandeados. Para que se pongan en guardia los ministros, compañeros de viaje. Entonces va a haber, mira Pedro, una vez que salgas de la zaranda, Dios le está anticipando, no te van a derrotar, porque la fe yo te la voy a cuidar, pero para que después de eso, de la zaranda, salgas a alentar a tus hermanos. Entonces el Señor va a procurar que haya quienes van a estar al lado nuestro, ovejas, les va a poner gente preparada, ministros, pero también Él va a descender a la era. Pero eso ya viene con los acontecimientos inmediatos. Veamos de momento. Primero, la era va a ser limpiada con la solicitud de consagración. ¿Por qué? Porque decía acá en Mateo 13 que hay que juntar el trigo. Pero el trigo no se va a juntar revuelto. Trigo, no estoy diciendo cizaña, con esa no nos metemos. El trigo para juntarse va a ser depurado. Entonces va a pedir primero trigo. A ver, ¿cuántos son trigo? Levante bien alto, su hermano quiere ver
porque si no, no va para usted el mensaje. Ah, vaya. Entonces, trigo, conságrate. Número 1, conságrate. ¿Por qué está pidiendo consagración? Porque esa es la parte nuestra. Es como que si nos dijera, ábreme la puerta, ya somos de Él. Y sin embargo, mire qué caballeros, ábreme. No dice, te voy a abrir la puerta. Ni dice, voy a entrar aunque tú no quieras. Sino dice, ábreme. Porque quiere ir a ver cómo estás por dentro. Amén. Amén. ¿Qué le pidió a Zaqueo? Zaqueo estaba mal. ¿Qué le pidió? Era hijo de Abraham, dice. Trigo. ¿Qué le pidió? Que le abriera su casa. Porque quería que Zaqueo fuera el que se diera como parte del aventador. Es que el aventador no va, es cierto que va ahí tamo, pero es para eliminarlo, para sacarlo de ahí. Es cierto que va ahí paja, pero con las aventadas y aventadas y aventadas, al fin solo queda trigo. Entonces está pidiendo trigo, te voy a juntar, aventándote. Así que no se como desanime, porque van a venir ataques de zaranda. Ahora, le voy a decir una cosa. Siempre que tenemos problemas nos ponemos a pelear con el diablo, ¿verdad? Pero ¿quién es el que está aventando ahora? ¿Ah? ¿El Señor se va a poner a pelear con él? Entonces, preparémonos a distinguir las aventadas del Señor de los ataques del diablo. Porque al ataque del diablo hay que resistirlo. A las tormentas diabólicas hay que reprenderlas. Pero no va a reprender la zaranda. Zaranda, yo te reprendo. ¿Cómo va a ser eso? Más bien vamos a decir, zaranda, dale duro, zaranda. Gloria a Dios. Un aplauso. ¿Lo entendimos, verdad? ¿Lo entendimos? Bueno, entonces, repito e insisto. 1, consagración. Ay, hermano, pero si todo el tiempo hemos tenido que estar, un momentito. Claro, todo el desierto de Moisés, cuando fue sacado de Egipto, era terreno pues santificado para Moisés, porque Moisés era siervo de Dios, pero no tan santificado el desierto como para oír la voz de la zarza. Desde la zarza había que hacer otro terreno. Veámoslo cómo. Se para Moisés en el terreno que él pisaba. Él no estaba pecando. Él estaba en terreno que era de Dios, porque Dios lo estaba preparando en el desierto. Pero ¿qué pasó cuando le llama la atención la zarza y que van a ser ya los acontecimientos finales? Que entonces se para Moisés, como estaba acostumbrado a su rutinita del desierto y como estaba acostumbrado a ir temprano al culto como hacemos nosotros, y como allá vamos martes, viernes y domingo, y en la mañana y en la noche, y a veces ni vamos completo. Se paró. Me va a hablar Dios. ¿Cómo no? Pero cuando se paró le dijo, sí, pero no con sandalias. Y no se las quitó Dios. Le dijo, quítatelas. Entonces le está diciendo, conságrate y te hablo. Conságrate y vamos a hacer un trato. No vas a oír la voz mía en la zarza. La zarza encendida fue para llamarte la atención. Pero ahora no vas a oír la voz mía, sino te quitas las sandalias, porque el terreno en que estás ahora santo es. Es como que le estuviera diciendo, ahora es más santo que el otro terreno donde estabas.
Donde estabas no te quitabas las sandalias. Donde estabas no hablabas conmigo. Donde estabas deprimido. Donde estabas en el desierto. Y estabas siendo procesado. Pero ahora estás en terreno santo porque yo voy a entrar en un trato contigo. Entonces, conságrate, sería la palabra, en vez de quítate las sandalias. Por eso es que muchos en algunas religiones se quitan las sandalias para entrar a sus devociones. Pero no está hablando literalmente ahora de eso. Quitarse las sandalias es quitarse de contaminación, consagrarse. Bueno, ya está la consagración. Ahora Moisés oye la voz. Bueno, al estar oyendo la voz, Dios le da la comisión. Y entonces lo santifica. Pero resulta que cuando va a hacer la operación, porque ya se había consagrado, porque ya lo había, según él, ya estaba santificado. Pero resultó que no estaba santificada ni su mujer, ni su primogénito. Porque su esposa no había querido circuncidar al primogénito Gersón. Pero eso ¿qué tiene que ver con Moisés? Dirá alguien. Pues a Moisés le iban a matar porque no se habían consagrado ellos. Le iban a cortar el ministerio. Así de claro, hermano, y de sencillo. Y cuando la señora vio que se iba a quedar viuda, por necedad de ella, circuncidó a Gersón. Eso se llama que Dios santificó a Moisés. Entonces le dijo, ahora toma la vara, ahora ve y vas a hacer la tarea. Yo quiero decirle esta mañana que la tarea de Moisés, allá en figura, la vamos a hacer nosotros con el Señor. Oh, hermano, ¿cómo así? Sí, vamos a ir con él. ¿No iba la esposa con Moisés? Sí. ¿Y el primogénito cómo iba? Santificado y circuncidado. ¿Para dónde iban? A hacer juicios a Egipto. Entonces lo que está haciendo el Señor ahora, aventando en su era, es preparándonos para ir luego con él a hacer juicios. Levante su mano. Hacer juicios. Amén, hermano. Levante su mano. Abaníquela. ¿Está recibiendo el mensaje? Vaya. Entonces hará, si fue así para liberar a Israel de Egipto, no irá a ser así ahora para que nosotros, la esposa del Moisés de hoy, para ir a liberar a Israel en el mundo, ¿no irá a ser lo mismo? ¿O cree que va a entrar tamo y cizaña y trigo ¿cómo va a ser si es ir a juzgar el mundo? La cizaña no va a estar juzgando al mundo. El tamo ni siquiera se va a aparecer ahí. Eso es el trigo. No dice Romanos 6, vosotros juzgaréis al mundo y a los ángeles. Bueno. Entonces ahora vamos a entender más esto. Aventará su era, no con ira, su era para juntar su trigo. Ahora bien, van a haber árboles, porque vamos a ver eso, árboles que no dan fruto. Entonces dice en el mismo pasaje que serán cortados. Y otra palabra de Cristo dice, toda planta que ahora no está plantada por mi Padre, que no es familia de Dios, será echada fuera. Nunca más la volveremos a ver. Estamos hablando entonces de que tiene que haber un proceso como el del Señor en Getsemaní. ¿Lo vamos a explicar? Es como que si estuviéramos nosotros rumbo a Getsemaní. El Señor estaba ministrando bajo unción. El Señor estaba haciendo maravillas.
Sin embargo, fue a Getsemaní. ¿Por qué? Porque iba a ser necesario que el santo, hombre ungido santo y consagrado, ratificara la muerte de su alma para el mundo. Lo voy a explicar, no se preocupe. Entonces viene el Señor y entra a Getsemaní. Y tiene temor de morir en Getsemaní. Ese es el aguijón de la muerte para nosotros. Para el Cristo hombre era el temor, él no tenía pecado, era el temor de morir antes de la cruz. O sea, digámoslo de otro modo, era el temor a la muerte fuera de programa del Padre. Entonces tiene que pedir auxilio, Padre, este vaso que pase, luego, Señor, al que lo podía librar de la muerte, dice, y el que lo podía librar de la muerte, lo libró en Getsemaní del temor de la muerte. Entonces nosotros tenemos que ir a nuestro Getsemaní, que es morir al yo, para que nos quiten el aguijón de la muerte, que es el temor de morir. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo previo a la parucía del Señor en que se tiene que reforzar con doble porción a los mortales cristianos que somos nosotros para las cosas que vienen. Es decir, el Señor tiene que preparar quitando el miedo a la muerte. Usted sabe que a Cristo, su Hijo, lo preparó para entrar a la muerte de la cruz. Porque después de Getsemaní, con todo el valor, enfiló a Jerusalén. Pero él no entró hacia Getsemaní. Él entró a Getsemaní. Padre, ¿no habrá otra manera? No que tuviera miedo a morir en la cruz. Si él sabía que iba a morir en la cruz, tenía miedo a que el diablo lo matara en Getsemaní. Y entonces le tuvo que pedir al Padre que le quitara el temor de morir ahí. Y el Padre no solo se lo quitó, sino que mandó un ángel que lo reforzara. Entonces nos van a mandar ángeles. ¿Cuántos son del cuerpo de Cristo? A ver, levanten la mano, quiero ver cuántos son. Del cuerpo de Cristo. Ah, qué bueno. Hermano, cuando nos van a quitar ese aguijón, entonces primero va a pedir el Señor que nos consagremos. Hágase, le tenemos que decir desde allá abajo al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, consagración. Para que el Señor diga, entonces, entonces te santifico para el trabajo que sigue. Y te quito el aguijón de la muerte. Entonces nos van a aparecer ángeles. Ahora, óigame bien, ministrando a quién? Los ángeles. Allá al cuerpo físico de Cristo. ¿O no? En Getsemaní entraron ángeles. Iban a entrar fieras. El ministerio del Señor estuvo entre fieras y ángeles. Pero si no se hubiera hecho la voluntad del Padre, entran fieras. Pero como hizo la voluntad del Padre, entraron ángeles. Entonces, los que no van a hacer la voluntad de Dios, se la van a ver con espíritus malos. Pero el que se consagre ahora, el que se acerque ahora, le van a auxiliar ángeles. Y le van a quitar el temor a la muerte. Y ya un ángel del lado derecho, otro del lado izquierdo, y rodeado de otros angelitos. Y nosotros vamos a donde no vamos a ir así. Pero no imaginándolos, sino a la paz. Fíjese que yo nunca he tenido el privilegio de ver un ángel. Ay, tengo deseo de conocerlos. Y cuando sea mi Getsemaní, cuando sea el suyo, ojalá fuera allá, ya vamos a tener el auxilio de ángeles. Si es que se va a repetir la misma historia del cuerpo físico.
Ahora le voy a decir por qué sí se va a repetir, porque aquello fue ejemplo. ¿Y sabe por qué se va a repetir? Porque los ángeles son ministradores del cuerpo. Le voy a dar la base. Los ángeles no vienen a hacer de su espíritu algo o de su alma, ese es trabajo del Espíritu Santo. Los ángeles vienen a cuidarlo para que su pie, ¿qué? No tropiece en piedra, que no haya, como dicen en mi tierra, trompezones, dicen en mi tierra. Que no haya tropezón, que no haya, pero ese es del cuerpo. No le dijo el diablo al Señor, como está escrito en el Salmo 91, que los ángeles te van a detener en el aire para que no te golpees. Lánzate. Por eso el Señor probó ahí que no hay que hacer la prueba a uno. Avise. No vaya usted a pensar que ángeles lo van a detener en el incienso. Eso va a ser cuando usted y yo nos neguemos al yo. Cuando el Señor apruebe la santificación de Getsemaní. Y cuando eso suceda, el aventador del Señor, para juntar el trigo, habrá depurado el trigo. Y entonces el Espíritu Santo, que está dentro, va a ser una fiesta. Veámoslo en el caso del Señor en Getsemaní. ¿Usted cree que el Señor estaba afligido en Getsemaní? Sí. Dice que tenía temor, ¿cómo dice? Dice que él estaba tan afligido que sudaba sangre y estaba casi en colapso su cuerpo. Y dice también que él, por el temor, por el sufrimiento, oraba más intensamente. Entonces no estaba contento, en el sentido de alegre. Pero ¿qué pasó cuando triunfó en Getsemaní? Sale cantando de la cena después y se va al Calvario, pero dice una cosa linda. Dice que aunque miraba el Calvario al salir de Getsemaní, miraba mejor las glorias venideras. ¿Qué fue lo que le hizo ver las glorias venideras? La ministración de Getsemaní. Ahora lo interesante es que usted y yo entendamos que el cuerpo físico de Cristo representaba ahí la humanidad, o más bien nosotros, su cuerpo místico, que puede ser perfeccionado en el sufrimiento. Porque hágame favor de oír esto, porque Cristo como Dios no podía ser perfeccionado, estaba siendo perfeccionado como hombre, para darnos el ejemplo de que si nosotros no nos perfecciona el Espíritu y ángeles nos ayudan, no salimos bien de Getsemaní. Y no vamos a soportar, no la cruz, porque la cruz ya la llevó el Señor y no la vamos a llevar nosotros, pero no vamos a soportar la cruz nuestra. ¿Sabe cuál es la cruz nuestra? El yo vivo que tenemos. Para poder soportar ese yo, vamos a morir en Getsemaní. Pero no morir a la muerte, porque tiene que morir el yo, sino morir al temor. Ahora, imagínenlo nada más. Ya va a venir el Señor, ya se va a aparecer, etcétera. Pero nos quitan el temor de la muerte. Hermano. Y ángeles platicándole de este lado y de este otro lado. Y angelitos ayudándolo por allá. Y el cielo estremeciéndose y a lo mejor viendo ya al Hijo de Dios preparándose para venir. ¿Qué podrá pasar alrededor nuestro que nos asuste? Aleluya, un aplauso al Señor. Ahora, ¿sabe por qué tiene que haber Getsemaní? Porque nos tienen que quitar el aguijón de la muerte. ¿Pero por qué nos tienen que quitar el aguijón de la muerte? Porque somos mortales. Quiere decir que entonces ahí nos van a poner de punto. Para, al no tener temor a la muerte, pero ser mortales,
no vamos a tener el problema ese y entonces vamos a ser los héroes de la fe. Y todavía estoy hablando de mortales. ¿Sabe cómo, hermano? Como cuando Eliseo vio subir a Elías y sabía que él no se iba, que él iba a pelear con dos osas, que él iba a hacer el ministerio de Elías. Fíjese bien. Entonces pidió doble porción porque sabía lo que venía. Pero para eso tuvo que estar pegado a Elías. Y es más, tuvo que haber recibido el manto. Porque los hijos de los profetas también tenían revelación que se iba a ir Elías, que iba a ir a haber un arrebatamiento. Pero ellos ni siquiera se molestaron con ir a Elías para recibir poder. Y por eso se quedaron al otro lado del Jordán. Pero Eliseo se le pegó a Elías y recibió la doble porción. Y con la doble porción pudo enfrentar a las osas, a los burladores. Y entonces viene el ministerio de Eliseo. Usted sabe que Elías era intocable también. Pero él se fue. Ese es el ministerio antes del arrebatamiento, el ministerio ungido. Pero Eliseo tuvo un ministerio de doble porción. Y esa doble porción le permitió hacer doble trabajo. Y tampoco lo podían tocar. ¿Por qué había fuego? ¿Por qué había intervenciones divinas? Porque él era mortal todavía. Eliseo. Es cierto, Elías se fue, era inmortal ya. Pero Eliseo se quedó mortal. Eliseo no era todopoderoso, hermano. Le dieron doble porción del Espíritu. Eso quiere decir que va a haber una sección del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. De la familia de Dios. Que va a ser usada como Eliseo. Y van a haber otros que sí los van a degollar. Porque no se consagraron. Y tuvieron que enfrentar a la bestia que no tenía misericordia. Y no tenían la doble porción. Ahí está el asunto. Ahora bien, terminó el problema ese. Y con la doble porción se hizo el ministerio. Pero ahora nosotros, como es el final de los tiempos, allá era una figura, pero ahora es el final de los tiempos. Ahora la tarea la tiene que hacer la iglesia. Y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a novia y esto y lo otro, división. No estamos hablando todavía de eso. Estamos hablando de la familia de Dios. Ungida es la que le toca entregar el mensaje a todo el mundo para que venga el fin. Pero el fin no es todavía. Mateo 24:14 dice, y tendrá que ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo y vendrá el fin. Entonces no se ha predicado, no es el fin. La iglesia lo tiene que hacer. Entonces, ¿cuándo se va a la iglesia? Venga los otros domingos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, hermano, entonces no va a haber de cristianos. Sí hay estos. Pero ¿quiénes van a ser arrebatados y cuándo? Y a llevar a su familia. Pero ya ve usted, en otra forma, en la forma de Noé. ¿Cómo? Pues métase la familia y no salieron del diluvio. Pero también hubo otros como Lot. Lot fue sacado para que hubiera fuego de Sodoma, apenas, pero sale. ¿Quiénes no les tocan un cabello en el arca?
pero están en medio del agua, y en medio de los rayos, y en medio de las tormentas. ¿Y quiénes como Enoc ni vieron el diluvio siquiera? Elías no vio los problemas de Eliseo. Eliseo los vivió, pero le dejó la doble porción. Quiere decir que lo urgente ahora es pedir que nos digan qué va a pasar, si nos vamos o nos van a dar la doble porción. Pero para saber eso, vengan las próximas pláticas. Sí, hermano, no es para que venga. Sabe que no se puede decir todo junto. Porque si lo decimos todo junto, no vamos a entender todos los detalles, pues. Ahora solo estamos hablando del aventador en la mano del Señor para limpiar el trigo. Y para que el trigo vea los manojos de paja que van a ser quemados. No es para que el trigo entre a los tormentos, ni para que el trigo entre al horno, ni para que el trigo esté en la tribulación juzgándose, porque para eso al trigo depurado ya lo juzgó el Dios del cielo en la cruz del Calvario, y nuestro sustituto se llama Jesucristo. Un aplauso fuerte. Bueno, le dije que solo íbamos a hablar de la parte nuestra, pero solo déjeme un poquito porque al fin y al cabo no queda claro si solo se habla del día y no se compara con la noche. Verso 10, Mateo 3. La segur, o sea, el hacha, también la trae el Señor en la mano. Ahora note bien, por favor, el hacha no es para nosotros. A la raíz. No ando botando ramas, ni quitando hojitas, sino que yo lo voy a leer. No vengo amenazador, aquí lo dice, y lo dice de hace 2000 años. La segur está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que ya ha habido miles de árboles que están en juicio, aunque todavía no han ido al juicio final. ¿Quiere un ejemplo? El rico del rico y Lázaro. ¿No estaba atormentado? ¿Sí? Ese árbol no dio fruto, hermano. Y estaba atormentado y todavía no en la muerte segunda. Porque no había habido juicio final. Bueno, dejémoslo eso para otro seminario. Yo bautizo, dice Juan, en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, Cristo, más poderoso es que yo. Yo no soy digno ni de llevar de desatar sus zapatos. Él os bautizará. Pero eso ya no son, eso son los árboles. Trigo con el Espíritu Santo. Pero habrá fuego. Pero habrá fuego como el de la zarza. El de la zarza de Moisés ardía y eso con el trigo y con la paja. Pero eso es para quemarlo. Y solamente en fuego. Hay aventador, no hay hacha, pero hay fuego que corrige. Estando fuera de acá, algo, dos cosas. Dice, mire, mi pueblo tiene que madurar, me dice a mi conciencia. Y me dijo esto: madurar es tener el cabello blanco en el alma. Es una madurez de alma y de espíritu, no de cuerpo necesariamente. Por eso Juan, el del Apocalipsis, vio al Señor joven, pero de pelo blanco. Entonces no es la edad, sino la sabiduría en la edad.
Pero el señor que estaba de pelo blanco, joven, pero de pelo blanco, esperó que se le pusiera blanco el pelo a Juan para darle el Apocalipsis. Y entonces tenemos a un joven de pelo blanco enseñando a un viejo de pelo blanco. Entonces la sabiduría no está en la edad, porque el uno era viejo de edad y el otro era joven. Esa es la madurez que necesita el pueblo. Pero hay otro detalle. Me da el detalle de Sansón. Y en mi él lo que hizo fue un alarde de fe, que es una falta menor. ¿Sabe por qué? Porque el trato con Dios era que los 7 espíritus de Dios le auxiliarían en sus 7 guedejas. Cabello. Y cuando lo raparon, el espíritu de Dios se retiró. Aunque ya se había retirado Dios de él, dice. Cuando estaba pecando la tercera vez. Ahora note. Y Sansón, cuando sintió que le creció el pelo, dijo: ya estoy listo. Voy a acabar con los enemigos de Dios. Y se lanzó temerariamente porque no tenía las 7 guedejas todavía. Y lo aplastó el templo pagano. Si él hubiera esperado que crecieran las 7 guedejas, no lo tocan. Y aunque no tenía ojos, y no tenía más nada, Dios lo hubiera parado y hubiera sido victorioso, porque para eso fue preparado. Y mire, yo me atrevo a pensar, déjeme pensarlo nada más, que hasta ojos le hubieran salido. Pero si el Señor sacaba ojos después le ponía ojos a la gente, ¿por qué no se los iba a reponer a Sansón? Pero como no esperó, por eso el que cae tiene que esperar que le crezcan las 7 guedejas, que se aguante en una banca, en una silla. No es nada más que ya pecó, un aplauso y siga para adelante. Porque si se lanza sin arreglar el asunto de la comunión, lo va a aplastar lo que viene, como a Sansón. Así que la preparación que nos resta es bien seria. Yo voy a resumir brevemente. Tenemos sandalias, hermano, que unos se contaminan en una cosa, otros nos contaminamos en otra, pero tenemos sandalias. Entonces va a empezar el terreno de la zarza. Ya empezó. El que se quiera acercar para ser usado en Egipto, del lado de Dios, primero quítese la contaminación, la sandalia, y enseguida acérquese a hacer todo lo que Dios le va a ir diciendo desde la zarza. Y el que empezó la obra la terminará. Vamos a seguir con este tema el próximo domingo, Dios mediante. Y lo que el Señor nos dé, quizá hoy en la noche en la Santa Cena, porque no lo vamos a interrumpir, porque esto es lo que más nos surge ahora. ¿Sí? Levante sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O se consagra y Dios lo santifica, o nos consagramos y Dios nos santifica, o no hay zarza que hable por sí, y no hay Dios que hable con el que tiene sandalias. A veces se critica al que recibe revelación, como Caín, ¿verdad? Enojado con Abel, en vez de hacer como hizo Abel. Mañana hay ministración para su alma. Tribulación, el tema de hoy. Preparación en la pretribulación. Preparación del trigo, no preparación del mundo. Los ángeles de Sodoma no prepararon a Sodoma, prepararon a Lot y a la familia. La señora no quiso a la mitad, problema de ella.
Si nosotros no queremos ni a la mitad ni al principio, problema nuestro. Porque el Señor proveyó para la salida completa. La obra de Él es completa. Y la sigue ratificando. El que empezó la obra, yo la termino. Si tú te rindes y te preparas, porque también Dios desecha a los Sansones y a los Saúles. ¿Quieres tú ponerte a las órdenes del Señor? ¿Quieres comprometerte con el Señor? ¿O vas a seguir jugando a rutina cultista? No ocultista, cultista. De reuniones teóricas, de reuniones sociales, de reuniones porque se tienen que hacer, de reuniones que no las puedes dejar porque te da pena. O vas a la zarza, porque solo los que oigan la voz de la zarza o en la zarza van a poder realizar la tarea. No intentes probarlo, comprobarlo, mejor créelo y actúa de acuerdo a la fe. Ahí donde está, hermanos, allá arriba, acá abajo, en la pantalla de televisión, por la radio, ¿escucharon bien la palabra? Todos tenemos que entrar por esa meta. O sufriremos las consecuencias. Lo que el hombre sembrare, segará. Siembra temporal, de lo temporal cosecha y a veces ni cosecha. Siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y acuérdese que hay pagas temporales, castigos temporales, antes que el eterno, si uno no se arrepiente. Me pongo a pensar, ya voy a ministrarle, me pongo a pensar, ¿qué culpa, dice uno, tienen los niñitos de los drogadictos y drogadictas que están ahora haciendo heredar drogadicción desde el vientre de la madre a los niños? ¿Verdad que no tiene culpa el niño? ¿Y por qué hereda drogadicción? ¿Qué estará haciendo Dios ahí? Si sabe que no tiene culpa el niño. Pero la responsabilidad del padre que le pasó al hijo lo indeseable. ¿Qué culpa tienen los niños que están naciendo con SIDA? Pero nacen con SIDA. Dejémonos limpiar. Somos trigo, hermano. A menos que usted no sea trigo, despreocúpese. Pero si somos trigo y estamos en la zaranda, dejémonos aventar. Porque los demás verán el hacha y nosotros vamos a ser juntados en el alfolí del Señor. No, de ninguna manera. Nosotros predicamos al perfecto, que nos va a hacer perfectos. Así que no estoy yo aquí como campeón, estoy como un colaborador del programa de Dios, para mí y para usted. En el nombre de Jesús. ¿Lo recibe, hermano? ¿Lo toma? En el nombre de Jesús. Levante sus dos manos si lo recibe. Comprométase con el Señor. Y nos vemos en la noche en la Santa Cena. Pero levante las manos. Levante las manos. Levante las manos.
es mío